Hola a todos, el motivo del video es para resolver dudas sobre el cálculo de áreas sombreadas. Voy a trabajar con los ejercicios que les dejé en clase para que puedan corregirlos si es que se equivocaron. Y bueno, vamos a empezar con el ejercicio más básico. En este caso tenemos un rectángulo en el que queremos calcular únicamente la parte sombreada. Entonces, todos estos ejercicios generalmente tienen el mismo patrón. Primero tengo que calcular el área de la figura más grande, posteriormente de las que están dentro, las que yo no quiero, para poder hacerlas restar después. Entonces, ¿qué tengo que conocer aquí? El área del rectángulo, y tengo que conocer el área del triángulo que le voy a restar. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula para calcular el área de un rectángulo? ¿Es lado por lado o la base por la altura? En este caso, aquí podemos analizar que este rectángulo de largo mide 15 centímetros, estos 9 más estos 6 centímetros, y de altura nos las está brindando también el ejercicio, son 7 centímetros. Entonces la fórmula es lado por lado, sería 15 por 7, en un total de 105 centímetros. El área total, 105 centímetros cuadrados. Ay, perdón, no se los coloqué. Y posteriormente vamos a proceder a calcular el área de el triángulo. Sabemos que la fórmula es base por altura sobre 2. Tenemos de base 6, ¿cómo lo puedo saber? Recordemos que de largo mide 15 centímetros y aquí nos está dando dos medidas, 5 y 4, que son 9 centímetros. Entonces, ¿cuánto nos hace falta para los 15 centímetros? Esta sería nuestra base, serían 6 centímetros. La altura ya la conocemos, que son 7 centímetros, entonces base 6 por 7, 42. Lo vamos a dividir entre 2 para conocer el área de nuestro triángulo. En este caso sería de 22 centímetros cuadrados también. Por ahí se me pasó colocarle el cuadrado. Me disculpa. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer? Únicamente al área de nuestro rectángulo, que es este, le voy a restar el área del triángulo, para que nada más me quede la parte sombreada. Eso sería todos los 105 centímetros cuadrados, les voy a restar los 22 centímetros cuadrados de área. Entonces esto me va a dar un total de 83 centímetros cuadrados. Ok, entonces continuamos con el ejercicio 2. En el ejercicio 2 tenemos una figura un poco más compleja, pero vamos a seguir el mismo patrón. Yo voy a calcular el área de la figura más grande, posteriormente de las que están dentro de, para podérselas restar y que únicamente me quede el área de la parte sombreada. Entonces voy a calcular el área del semicírculo. Voy a calcular el área también de estos dos semicírculos que tienen un radio de 3 centímetros. Y por último voy a calcular el área de este círculo más pequeño, ¿sí? Ahora bien, ¿puedo calcular esas áreas? Es lo que tengo que analizar. El área del semicírculo más grande sí se puede calcular, porque nos está dando la medida de uno de estos semicírculos. Dice que hasta la mitad vale 3 centímetros, entonces hasta llegar al 0 valdría 6 centímetros. Quiere decir que tengo el radio prácticamente desde mi semicírculo, puedo calcular el área. ¿Puedo calcular el área de estos dos semicírculos? Sí, porque nos están dando el radio. ¿Puedo calcular el área del círculo más pequeño? No. Entonces aquí se complica nuestro problema. ¿Por qué? Yo tengo que encontrar el radio de ese círculo más pequeño. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar el teorema de Pitágoras. Ahora bien, ¿cómo lo voy a utilizar? Fíjense, voy a definir un triángulo rectángulo a partir de mi figura. Ese triángulo rectángulo lo voy a formar a partir del centro del círculo al que quiero encontrar su radio. Entonces, de este centro voy a tirar una línea exactamente hasta la mitad de nuestro semicírculo, y la línea más grande va a ser exactamente hasta uno de los radios, bueno, hasta el radio del semicírculo que tenemos aquí. Entonces, fíjense, voy a trasladar este triángulo, lo voy a trasladar aquí. Como podemos ver, es un triángulo rectángulo. Recordemos que el teorema de Pitágoras únicamente se utiliza para los triángulos rectángulos. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Yo tengo que definir cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Para este ejercicio C va a ser la hipotenusa y A y B mis dos catetos.
Yo, yo sé que este semicírculo tiene de radio 3 centímetros, o sea que cualquier línea que yo tire hasta alguno de los extremos de mi semicírculo va a valer 3. Pero como yo quiero saber cuánto vale todo este segmento, le voy a sumar a estos 3 centímetros de aquí, le voy a sumar esta medida de aquí. ¿Y quién es esta medida que está aquí? Esta medida es el radio del círculo pequeño que quiero encontrar, ¿sí? Entonces 3 más el radio va a ser igual a la hipotenusa, la parte más larga de mi triángulo rectángulo. Ahora bien, ¿quién va a ser mi cateto B? Mi cateto B sí está definido, aquí nos está dando la medida. Hasta la mitad vale 3, quiere decir que esta otra mitad también vale 3, ¿sí? La altura de mi triángulo rectángulo, ¿cuánto va a valer? Si yo sé que el radio de mi semicírculo más grande vale 6, quiere decir que también la altura vale 6. Entonces, ¿cuánto va a medir la altura de ese triángulo rectángulo? Va a ser 6 menos ¿quién? Menos este radio que está aquí. ¿El radio de quién? Del círculo más pequeño, el radio que quiero encontrar. Ahora sí, ya tengo definido quién es A, quién es B y quién es C. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Fíjense, lo voy a escribir aquí y lo voy a ir desarrollando poco a poco. Entonces, como yo tengo que elevar C al cuadrado, yo sé que C vale 3 más R. Entonces, elevándolo al cuadrado me va a quedar 3 más R elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a A cuadrada. A cuadrada vale 6 menos R. Tengo que elevar al cuadrado toda la expresión. 6 menos R elevado al cuadrado. Más B al cuadrado. ¿Quién es B? B vale 3. Elevo 3 al cuadrado. Entonces aquí ya desarrollé mi fórmula. Y con esto voy a trabajar hasta que yo despeje la letra R. Entonces, antes de continuar, observemos que tenemos dos binomios. Estas expresiones están formadas por dos términos y las podemos desarrollar con el teorema del binomio al cuadrado perfecto, ¿sí? Es que nos dice que tengo que elevar el primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Entonces me va a quedar de la siguiente manera: el primer término elevado al cuadrado, que es 9, más el doble producto del primero por el segundo. O sea, yo multiplico 3 por R, me va a dar 3R, pero como es el doble producto, 3R lo multiplico por 2, me va a quedar 6R, más el segundo término elevado al cuadrado. El segundo término es R, lo elevo al cuadrado, me va a quedar R cuadrada. Lo mismo vamos a hacer con este binomio, solamente que va a cambiar, ya no va a ser más el doble producto del primero por el segundo, sino va a ser menos el doble producto del primero por el segundo. Elevo el primer término al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, 6 por R, 6R, como es el doble producto, me quedaría 12R, más el segundo término elevado al cuadrado, que sería R, lo elevo al cuadrado, me quedaría R cuadrado. Y colocamos el 3 al cuadrado. Ahora bien, ya tenemos desarrollado nuestros dos binomios, ya se empieza a hacer un poco más fácil nuestra operación para despejar a la letra R. Y bueno, entonces tenemos que fijarnos aquí que tenemos dos términos semejantes, tenemos R cuadrada de este lado del igual y R del otro lado, por lo tanto lo podemos eliminar. ¿Por qué lo podemos eliminar? Porque si yo despejo, por ejemplo, esta R que está como suma, lo paso al otro lado, va a pasar como una resta, entonces me va a quedar un valor positivo y uno negativo a este lado, se pueden eliminar. Entonces eliminamos las R y nos queda nuestra expresión de la siguiente fórmula, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, tengo más términos semejantes. Aparentemente aquí no tengo más términos semejantes o más términos iguales, pero nos damos cuenta de que aquí hay un 3 al cuadrado. El 3 al cuadrado es 9 y tenemos también un 9 de este lado, por lo tanto los podemos eliminar, ¿sí? Entonces los eliminamos y nos queda nuestra expresión de la siguiente manera: 6R es igual a 36 menos 12R. Quiero despejar la R. Yo no puedo hacer esta resta de 36 menos 12R porque no son términos semejantes. Entonces yo tengo que juntar a las R's
con las letras R. Este 2 como resta, lo paso al otro lado como suma. Me quedaría de la siguiente manera: 6R más 12R nos daría un total de 18R es igual a 36. ¿Qué tengo que hacer para despejar a la R? El 18 está multiplicando, lo paso al otro lado dividiendo y me quedaría de la siguiente manera: R es igual a 2. Ahora sí, vuelvo al principio y ahora sí ya tengo el radio de mi semicírculo, el más grande, o de mi figura. Tengo el radio de los dos semicírculos y tengo el radio, ahora sí, del semicírculo más pequeño. Ya puedo empezar a calcular todas las áreas. Sabemos que el área de un círculo completo es pi por radio al cuadrado. En este caso, como es un semicírculo, la misma fórmula de pi por radio al cuadrado únicamente la tengo que dividir entre. El resultado que me dé lo divido entre 2. ¿Sí? Pi por radio al cuadrado lo divido entre 2. Me va a quedar de la siguiente manera: 3.1416 por el radio al cuadrado dividido entre 2 me va a dar un total de 56.54 centímetros al cuadrado. Ahora voy a calcular el área de estos dos semicírculos. Recordemos que tienen la misma medida, o sea, por lo tanto, si yo junto estos dos se va a formar un círculo, o sea, que no es necesario que yo divida entre 2. Puedo tomarlo como si fuera un círculo completo. Ya sé que se están tomando en cuenta los dos semicírculos. Entonces la fórmula nos quedaría: pi por radio al cuadrado sería igual a 3.1416 por 3 al cuadrado. Eso me daría un total de 28.17 centímetros al cuadrado. Y vamos a calcular por último el área de nuestro círculo más pequeño. Es un círculo completo, por lo tanto vamos a utilizar la fórmula de pi por radio al cuadrado, no vamos a dividir entre 2 y nos queda de la siguiente manera: 3.1416 por 2 al cuadrado, nos da un total de 12.56. Ya tengo el área de la figura más grande, que es 56.54, que es todo esto. Se está tomando en cuenta como si estuviera sombreado todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esa área? Le tengo que restar estos dos, que son estos que están aquí, y también le tengo que restar el área del círculo más pequeño para que únicamente me quede la parte sombreada, que es esta parte azul que ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Entonces hacemos la resta y nos da que el área sombreada es igual a 15.81 centímetros al cuadrado. Y bueno, este es el ejercicio más complicado que les dejé, aunque muchos se equivocaron en el siguiente ejercicio. En el ejercicio, bueno, este es el ejercicio 3 para mí, yo creo que este era el ejercicio 6 para ustedes. Entonces, ¿qué teníamos que hacer aquí? Fíjense, muchos se fueron con la finta y empezaron a sacar el área del cuadrado y empezaron a sacar el área del semicírculo y luego ya no pudieron sacar el área de esas figuras que están aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí era analizar primero la figura, ver que tenemos figuras semejantes. Por ejemplo, esta área que está aquí es la misma o esta figura que está aquí es la misma figura que está a este lado. Esta figura que está aquí en blanco es la misma que está aquí y esta es la misma que está aquí. Podríamos decir que son como sus semejantes, ¿no? Entonces, ¿qué podía hacer yo? Quitar esto de aquí y lo paso aquí. Quito esto de aquí y lo paso aquí. Me va a quedar más o menos así. Fíjense, me va a quedar exactamente como un cuadrado. No es necesario que haga los cálculos de semicírculos ni de figuras un poquito más complejas. Únicamente tengo que sacar el área de este cuadrado, pero antes tengo que definir cuánto mide sus lados. Entonces, como es un cuadrado, lo que mide aquí tiene que medir también aquí. Entonces, si el rectángulo mide 4 centímetros de largo, quiere decir que hasta aquí, hasta la mitad, va a medir 2 centímetros. 2 centímetros. Entonces, de altura también va a medir 2 centímetros. ¿Y cómo calculamos el área de un cuadrado? Lado por lado. Multiplicamos 2 por 2, 2 centímetros por 2 centímetros y me da 4 centímetros cuadrados. Era el ejercicio
más sencillo de todos, sin embargo se tenía que analizar un poco más toda esta parte. Y bueno chicos, espero les haya quedado más claro este tema. Recuerden que es parte de su prueba con mi PENS y mi única intención es seguirlos apoyando. Nos vemos en otro video, Dios les bendiga.